Y bien, pues el tema es lesiones deportivas. Considero que pues, es uno de los temas pues, más importantes, ya que mucha gente hace deporte ya sea de manera profesional o sea de manera amateur, pero lo importante de esto es qué conocimientos podemos adquirir de aquí, en el sentido de que si sea de alto rendimiento o sea amateur, poderle brindar una mejor atención. Y esto es más específicamente si existiera algún caso de emergencia o más bien que sea como en ese momento que sucedió la lesión. Bien, aquí tenemos la parte del índice. Esos son los temas que vamos a desarrollar. Entre ellos, pues vamos a ver la diferencia de lo que es una lesión deportiva, la clasificación de los deportes, clasificación de las lesiones, algunos de los factores más importantes del por qué las personas nos solemos lastimar, los síntomas también de una lesión, si es alguna lesión crónica, si es una lesión aguda, las lesiones más comunes, lesiones en diferentes tipos de tejido, las fases de recuperación, los tiempos de recuperación en las lesiones según el tejido, qué hacer en cada tipo de lesión, un protocolo que considero que es muy funcional, se llama Peace and Love. Vamos a ver ahora sí ya la parte de los primeros auxilios, debemos hacer una evaluación inicial, vamos a tocar el tema de la prevención de lesiones y pues los videos de demostración ya están en el grupo. Ahí por si los quieren volver a ver, los pueden encontrar en la plataforma de WhatsApp. Bien, ahora pues viendo qué es una lesión o más bien qué lo diferencia una lesión de una lesión deportiva. Según la OMS, vamos a encontrar la definición de una lesión como una alteración en el entorno biopsicosocial. Esto en el sentido porque si nosotros nos lastimamos físicamente, o sea, lo bio, la vida, se ve afectada, ¿no? O sea, la estructura del humano, de nosotros como persona, cambia, se altera. En lo psicológico, porque si ponemos de ejemplo a un deportista que es, no sé, un corredor, por decirlo así, que está a 2 semanas de competir y se lesiona, en el ámbito psicológico, pues puede que cambie sus emociones, ¿no? Que se encuentre estresado, que se pueda sentir triste, y todo eso repercute de manera indirecta en lo social. ¿Por qué? Porque nuestro entorno, las personas con las que convivimos, ya sean amigos, familia, la pareja, si nosotros no tenemos un buen humor o no nos sentimos bien, podemos actuar de cierta manera que es un poco molesta y puede afectar a nuestro entorno social. ¿Sale? Pero hablando exclusivamente de un ámbito clínico, es una alteración o un cambio en la estructura morfológica. Lo que les decía, ya sea tanto interno como externo, cambia la estructura del cuerpo y ya sea, hay distintos mecanismos, puede ser interno, puede ser externo, puede ser por cualquier detalle o cualquier motivo que sea extracorpóreo, puede ser algo interno, todo depende de muchos factores que ahorita vamos a ver. Pero para que lo podamos, ahora sí decirlo, que es una lesión deportiva, debe de cumplir estos tres criterios, principalmente que sea el producto o el resultado de estar en una competencia, en algún partido o en algún entrenamiento. Se tiene que desarrollar en uno de estos tres escenarios. También otro punto importante es que debe de existir el apoyo o la atención médica del equipo, vaya, o sea, ya sea un médico deportivo, ya sea el entrenador, ya sea el preparador físico o incluso un fisioterapeuta. Y finalmente debe causar una restricción en la participación, ¿ok? Con esto nos referimos a que suspenda las actividades el deportista mínimo 3, 4 días, porque bien, poniendo el ejemplo de algún basquetbolista, puede estar participando en un partido, puede saltar y al momento del salto siente una molestia en isquiotibiales, sale del juego por la molestia, pero al día siguiente se encuentra bien. Sale, entonces ya no sería como tal
una lesión considerable y pues no está causando la restricción de la participación en futuras ocasiones, ya sea algún entrenamiento, eh, alguna competencia posterior al momento de que se lastimó. Pero específicamente cumplir estos tres requisitos para que se considere una lesión deportiva. Y bien, vamos a clasificar los deportes. Tenemos estos tres. Clasificación de deportes de contacto, de poco contacto y sin contacto. Hay muchos deportes, un sinfín de deportes. Los que más destacamos de contacto es el baloncesto, el boxeo, el fútbol americano, el fútbol normal o soccer, la lucha libre. Eso nada más por mencionar algunos. Tenemos otros muy conocidos de poco contacto, como el ciclismo, el béisbol, el voleibol, el softball, la gimnasia, el patinaje. Igual, pues la lista es bastante larga, es nada más por mencionar algunos. Y pues tenemos deportes sin contacto. El tiro con arco, halterofilia, culturismo, boliche, el golf, lanzamiento de jabalina, de bala. O sea, hay un sinfín de deportes, pero pues dependiendo en qué clasificación está, puede ser un factor para que nosotros nos lastimemos o tengamos más riesgos de lastimarnos. Y vamos a clasificar las lesiones. Principalmente las vamos a clasificar en agudas y crónicas, que son las de aquí abajo, y en internas y externas, ¿ok? Hablando principalmente de las agudas, estas suceden de un momento a otro, es algo muy repentino, realmente no lo esperamos, vaya. Y a diferencia de las crónicas, esta ya es por un uso excesivo, vaya. Se podría decir que podría ser por algún sobreentreno. El chiste es que algún tejido o un área afectada como tal no la dejamos descansar y pues seguimos haciendo las actividades tal cual hasta que va a llegar un punto donde ese uso excesivo pues va a tronar. Algún ejemplo de las lesiones agudas pues son los esguinces, alguna distensión, un desgarro muscular, incluso podría llegar a ver las fracturas, igual esto vamos a verlo un poquito más adelante. Y algún ejemplo de las crónicas, pues principalmente vamos a encontrar tendinopatías, cualquier afección en el tendón, y podría existir fracturas por estrés, ¿ok? En la siguiente clasificación es las internas y externas. Esto tal cual una lesión interna ocurre en una estructura específica dentro del cuerpo, ¿sale? También pues puede ser ya sea algo crónico o algo agudo, tal cual. Pero de los ejemplos que más vamos a encontrar son los calambres, son distensiones, nada más por mencionar alguno. Y en las externas, estos sí o sí de ley siempre van a derivar en una lesión interna, ¿ok? El detalle aquí es que una lesión externa ocurre por un mecanismo extracorpóreo, es decir, que es por algo que está afuera del cuerpo. Normalmente sucede en alguna caída o en alguna contusión, que no es nada más y nada menos que un golpe, ¿sale? Y lo que les decía, siempre se deriva en una lesión interna porque si tú te caes o tú te golpeas, independientemente de lo que te pase, ya sea algún esguince, ya sea alguna ruptura muscular, alguna fractura, pues lo que vemos que se había alterado siempre es algo interno, ¿sale? Ya sea que se rompa cualquier tipo de tejido, ya sea el muscular, el tendinoso, ligamentos, pero es nada más como esa mención de que si es externo, sí o sí va a derivar en algo interno. Bien, los factores para lesionarse. Vamos a ver estos 10 tipos. Vamos a desglosar cada uno. El punto número uno y el punto número dos, que es la condición física y el plan de entrenamiento, van muy de la mano, porque si no tenemos una buena condición física y nuestro plan de entrenamiento es un poco excesivo, pues vamos a tronar. La idea de esto es que tengamos un plan de entrenamiento adecuado a nuestra condición física.
porque pues cuántas personas no conocemos que entren iniciando el año al gimnasio y quieran levantar mucho peso o quieran levantar el mismo peso que la persona que lleva años entrenando en el gimnasio, pues realmente el cuerpo no está preparado para esa situación. Entonces, si nosotros hacemos fuerza de más o cualquier otro detallito similar, pues nos vamos a lesionar. ¿Ok? La técnica deportiva. Este es un punto un poco interesante. Les quiero hacer una mención que realizar una técnica deportiva y nos lesionemos tiene otros factores extrínsecos, por decirlo de algún modo, o sea, es como un conjunto de factores que nos pueda llevar a lesionarnos si realizamos una mala técnica. Por ejemplo, fulanito de tal, tiene un muy buen día en el trabajo, le dan un aumento, sale a comer con su pareja, está muy feliz, comió muy bien ese día, llega la noche, se va al gimnasio a entrenar, puede realizar una mala técnica y no se lesiona. La contraparte de esto sería que, no sé, lo corrieron del trabajo, tuvo algunos problemas en casa, tuvo algunos problemas con su novia, no comió bien ese día, llega la hora de irse al gimnasio, realiza una mala técnica y se lesiona. Entonces, pues lo que voy con esto es que hay más factores que son importantes para que nosotros nos podamos lastimar si realizamos una mala técnica. Y pues también para aclarar, quiero hacer mención, si hacemos o realizamos la mala técnica durante mucho tiempo, es evidente que sí o sí nos vayamos a lastimar, ¿ok? El equipamiento, equipo y protección. Esto es lo que considero un arma de dos filos, porque bien nos pueden ayudar a que nosotros no nos lastimemos, pero también nos puede ayudar o nos puede perjudicar en el sentido de que nos podemos lastimar más. ¿Ok? Poniendo el ejemplo de una carrera de ciclismo. Van los primeros tres lugares y hay una piedrita que no vieron en el camino, se cae el primero, cae el segundo y cae el tercero. El primero y el segundo competidor traían los cascos bien sujetados, golpean contra el suelo, no hay ningún Vamos a problema. cerrar los ojitos. Otra situación es que el tercer ciclista traía su casco mal amarrado. Entonces, al momento de la colisión, su casco gira un poco, al momento del contacto con el suelo, hace más grave el contacto el tener como el medio casco puesto y el contra el pavimento, lo que lo origina, pues no sé, una incisión en el cráneo, se descalabró. Entonces, eso es a lo que voy. Bien nos pueden ayudar a que nos protejan o nos pueden perjudicar en que nos podemos lastimar más. Punto número 5, la superficie donde se practica. Esto es más bien como por el lugar donde lo hacemos, vaya. No es lo mismo salir a correr en una pista que está hecha con los materiales adecuados para absorber el impacto, que salir a correr en el pavimento, que salir a correr al cerro, donde son superficies quizá un poco duras y en algunos casos, pues también son irregulares, ¿no? Entonces, pues al no ser la mejor para correr, pues podemos tener ahí algún accidente de que pisemos mal o lo mismo duro pues repercuta en algunas articulaciones y si pues nos llegamos a caer ni se diga, ¿verdad? La composición corporal, este punto también es algo importante porque va mucho de la mano en qué nuestro cuerpo está preparado, muy similar a la condición física, pero debemos de buscar los ejercicios e incluso el deporte que se presente mejor a nuestras necesidades según nuestro cuerpo, porque aquí ya hay tejido graso, hay tejido muscular, si son personas sedentarias, incluso pues se puede ver que la densidad ósea ha disminuido y pues si no está muy bien preparado el cuerpo para absorber las cargas del ejercicio, pues nos vamos a lastimar. El estado emocional, aquí es un punto importante, ya que si nosotros estamos pasando por algún mal momento anímico donde vivamos situaciones de mucho estrés, de tristeza, de ansiedad,
nos puede ver afectados en el sentido de que a lo mejor no vamos a estar muy bien concentrados al momento de hacer nuestro deporte o al momento de hacer el ejercicio. Aquí también esto recuerden que es un punto muy beneficioso el hacer ejercicio o el hacer deporte, ya que esto mismo, si lo hacemos de la mejor manera, vamos a poder regular nuestros niveles de estrés, de ansiedad, incluso de coraje y nos puede mejorar el ánimo. Nada más pues hay que tener presente que hay que tomar las decisiones adecuadas para que nuestro estado emocional se pueda regular y no nos lesionemos. En el punto número 8 encontramos la alimentación. Esto también es muy importante en el sentido de que si nosotros estamos sometiendo a nuestro cuerpo a diferentes exigencias y nosotros no estamos comiendo bien, no estamos dándole los nutrientes que se requieren a nuestro cuerpo para que nosotros desempeñemos la actividad de la mejor manera. En sentido de que si no brindamos lo que el cuerpo necesita, vamos a tener problemas pues, en articulaciones, en huesos, en el mismo músculo y pues nos vamos a lastimar. Esto por debido a las carencias de nutrientes o de vitaminas que podemos adquirir a través de una buena alimentación. En el punto número 9 tenemos a la edad. No es lo mismo levantar a tus 60 años 50 kilos que hacerlo cuando tienes 25, cuando tienes 30 años. Esto va pues más en el sentido de que debemos poner los pies en la tierra, saber que los cambios fisiológicos del cuerpo ya no nos van a brindar las mismas capacidades que teníamos cuando éramos más jóvenes. Y finalmente encontramos el tipo de deporte. Aquí pues es lo que les comenzaba hace un momento. Dependiendo del tipo de deporte que tengamos, es un factor si nos vamos a lesionar más seguido o a lo mejor con más gravedad que en otros deportes. Digo, ningún deportista está exento a que no se lastime, pero se va a lastimar probablemente más un deportista de fútbol americano que alguien que practica golf. ¿Ok? Y pues aquí tenemos las síntomas de las lesiones. En las lesiones agudas tenemos o podemos encontrar más bien algún dolor intenso, muy repentino, totalmente, pues es algo que no esperamos. Podemos encontrar algún hinchazón. Existe también la posibilidad bueno, más bien la imposibilidad de hacer descargas de peso. Vamos a tener nuestro ROM limitado. Recordemos que el ROM es el rango de movimiento. Si estamos lastimados o algo con alguna molestia, pues ese rango se va a ver un poco limitado. No vamos a llegar al rango completo que es. Y finalmente encontramos debilidad en la articulación. En las lesiones crónicas vamos a sentir el dolor al momento de hacer el gesto deportivo o de hacer ejercicio, tal cual. También podemos encontrar un hinchazón y un dolor moderado relativamente cuando no estamos haciendo la actividad, sino que pues estamos sentados en la sala, incluso comiendo o algo, y sentimos la molestia en esa zona en específica del cuerpo. ¿Sale? Y pues aquí tenemos las lesiones más comunes. Hay muchos tipos de lesiones, pero vamos a destacar estas, ¿sale? Que son los esguinces, las fracturas, distensiones, dislocaciones, tendinopatías y afecciones en los músculos, ¿ok? Bueno, las lesiones musculares, vamos a hablar primero de las distensiones de los desgarros, que son básicamente roturas de fibras musculares, y vamos a tener 3 grados. Grado 1 es cuando hay poca rotura, grado 2 cuando ya es algo considerable, podríamos decir que del 30 al 50% de ruptura, y en un tercer grado pues ya ni se diga, ¿no? Del 70 al 100%. Tenemos los calambres, que me imagino que todos hemos vivido, son contracciones o espasmos involuntarios, ocurren de un momento a otro y son muy dolorosos. Tenemos también a la contusión, que es una lesión traumática no penetrante, o sea, es básicamente un golpe tal cual, ya sea a través de alguna caída, algún contacto con algún otro contrincante o bien que choquemos con algo.
Aquí quiero hacer un punto muy, muy importante entre agujetas y contracturas, porque muchas veces nosotros vamos al gimnasio, hacemos ejercicio o algo y sentimos una contractura, de que no, es que estoy bien contracturado porque hice ejercicio. Otra cosa es de que no, estoy muy estresado, tengo unas contracturas aquí en el cuello, que esto y lo otro. Realmente todo eso está mal dicho. Hemos empleado el término contractura en situaciones donde realmente pues no existe. Una contractura tal cual se presenta en enfermedades neurológicas, donde existe algún acortamiento del músculo, es algo espástico, entra en un estado donde no se puede mover tal cual, existe una rigidez, una espasticidad, y en algunos casos esa misma contractura es algo irreversible, ¿sale? O sea, es realmente un acortamiento muscular donde no nos permite movernos ni desplazar el miembro debido a que todo está muy rígido y tenso. Esto, lo que les decía, se presenta únicamente en enfermedades neurológicas. Lo que nosotros eh, tenemos después de hacer ejercicio y decimos que estamos contracturados, realmente se llama el síndrome de agujetas o agujetas. En inglés es DOMS, que significa, permítanme que lo tengo apuntado, Delayed Onset Muscular Soreness. Y su traducción tal cual hacia el español es dolor muscular de aparición tardía. Y pues lo que les digo es básicamente porque se sometió al cuerpo a hacer alguna actividad física y hubo micro roturas en el músculo, ¿sale? Pero no es que estemos contracturados. Y lo que anteriormente conocíamos como contractura aquí en la parte de la espalda o algo por el estrés, es básicamente una sensibilidad aumentada al estiramiento y va mucho de la mano en la percepción de lo que nosotros sentimos. Realmente es más de que si sé que me duele aquí y tú me tocas, yo sé que me va a doler, pero realmente no es una contractura, o sea, es más de la combinación de lo que nosotros sentimos, de que sabemos que va a doler y el hecho de que es una hipersensibilidad al estiramiento, ¿ok? Ya que si nosotros estamos cansados o algo estresados, articularmente pues podemos descender un poquito más los hombros o algo y se está estirando el músculo. Y lo que sucede es que esa hipersensibilidad va a generar que nosotros nos toquemos y sintamos dolor, pero realmente no es una contractura tal cual, ¿ok? Y finalmente pues tenemos al punto gatillo miofacial, que muchas veces pues también lo confundimos con una contractura. Y pues es básicamente un dolor localizado que puede ser referido a zonas distantes y se encuentra en fibras musculares. Por ponerlo en un ejemplo, pues sabemos que el músculo está estriado, que tiene la capacidad de estirarse y contraerse, y un punto gatillo es un nudo en esas fibras que impide que el músculo se estire y se contraiga adecuadamente y puede ser doloroso, ¿ok? Y pues ahora vamos a seguir con las lesiones de ligamento. Recordemos como repaso anatómico que el ligamento es un tejido que se encarga de unir a los huesos con huesos y nos brindan estabilidad a la articulación. Igual, del mismo modo, muy similar, vamos a encontrar esguinces de grado 1, de grado 2 y de grado 3. Básicamente, en el grado 1 son micro roturas en el ligamento. Tenemos aquí, pues, a los huesos, vaya de una articulación. Se sobreestira el ligamento y llega a haber micro roturas. Eh, Aquí, pues, como tal, no se pierde tanto movimiento, el dolor es muy poco. Podemos soportar peso sin ningún problema y la recuperación va de 0 a 3 días. ¿Ok? En el esguince grado 2 tenemos ya una rotura parcial del ligamento, podríamos encontrarlo desde un 25 a un 50%. Aquí ya existe una pérdida de movimiento, vamos a tener un poco de dolor, encontramos un edema o alguna inflamación y ya va a ser un poco complicado o molesto el soportar peso. Aquí la recuperación puede ir desde la semana 3 al mes 6. Y finalmente tenemos el esguince grado 3.
que es una rotura total del ligamento, existe una pérdida de la función articular, hay mucho dolor y hay una inflamación severa y pues es imposible soportar el peso. Aquí igual, con el mismo mecanismo, podemos encontrar el porcentaje de ruptura desde un 75 a un 100%, ¿ok? Y pues la reparación o la recuperación es desde la quinta semana y puede extenderse hasta un año, si no es que más. Y las lesiones en tendón. Igual, como en el caso anterior, vamos a hacer un repaso muy breve. El tendón es la estructura encargada de unir al músculo con el hueso y nos va a permitir el movimiento. Dentro de los más comunes vamos a encontrar la tendinopatía. Anteriormente se utilizaba el término tendinitis, que era la inflamación del tendón, pero los últimos avances y estudios nos dicen que tal cual no existe una inflamación en el tendón, en el sentido de que toda la estructura o más bien el tejido no se inflama, sino son únicamente una parte muy pequeña de lo que sí se inflama, por lo cual pues no existe una inflamación tal cual. El término adecuado para decir alguna afección, o en este caso sería tendinopatía, ¿ok? Y es un proceso patológico en el que el tendón puede presentar inflamación o no inflamación. Después tenemos la tendinosis, que es la consecuencia de la degeneración del mismo, o sea, a través del uso excesivo, de no darle el descanso, se va rompiendo un poco, existen micro roturas, vaya, y también puede ser debido a una hiperplasia vascular. La hiperplasia vascular es la producción en continua del tejido, vaya, pero realmente el tejido que se dañó no tiene como esa parte del dolor, sino es más bien como el tejido sano que se está modificando lo que nos hace que nosotros sintamos dolor. Entonces, pues el tener la hiperplasia presente, pues va a generar un poco de molestia en el tejido tal cual. Y finalmente tenemos la tenosinovitis, que es una inflamación en el recubrimiento de la vaina que rodea el tendón. Ahí de manera muy sencilla, si desglosamos la palabra teno, pues hace referencia al tendón, sinovitis a sinovial y pues el término itis a inflamación. Y pues muy sencillo, es nada más, tenemos el tendón, tenemos la vaina que lo recubre, una vaina sinovial, y es la inflamación que se presenta ahí. Posteriormente tenemos las lesiones en hueso. Igual de repaso anatómico, pues es una estructura que nos brinda soporte y nos permite el movimiento. La más conocida pues son las fracturas, que la podemos definir como la interrupción de la continuidad ósea y cartilaginosa, ¿ok? Tenemos muchos tipos de fracturas. Tenemos fracturas por estrés o por fatiga, con minuta, oblicua, transversa. Esas nada más por mencionar algunas. ¿Sale? Y en el deporte pues podemos también encontrar cualquiera de este tipo de fracturas. Tenemos la luxación y la subluxación. Esta es la encontramos cuando una parte ósea, una estructura ósea, se desplaza de su posición anatómica normal, es decir, que se sale de su lugar. La diferencia entre una luxación y una subluxación la tenemos cuando, bueno, la luxación tal cual es cuando la articulación o el hueso se sale de su lugar y no regresa a su posición normal. La subluxación la podemos encontrar cuando el hueso se sale y se acomoda a sí mismo o cuando se sale un poco, sale y pues nada más es como mínimo lo que se movió, pero el punto es ese, que ya no está en la posición que debería ser completamente normal. Y finalmente tenemos a la bursitis, que es una inflamación en la bursa o bolsa sinovial. Lo mismo es como lo que lubrica las articulaciones y se puede llegar a inflamar y ser molesto. Bien, tenemos pues ya las fases de recuperación. Este es un tema muy interesante. Esto sucede inmediatamente después de que sucedió el mecanismo de lesión. Es como un método o un mecanismo de protección del cuerpo y pues nos vamos a encontrar con estas tres fases, pero incluí una cuarta, ¿ok? Principalmente tenemos la fase de reparación o de inflamación, tenemos la fase de proliferación
la de remodelación y por último la de rehabilitación e incremento de la actividad física. Bien, la fase inflamatoria o de reparación es lo que les decía, ocurre inmediatamente después de que sucedió la lesión tal cual. Esta inflamación nos va a ayudar, uno, a proteger, a limpiar y a ir eliminando el tejido que se dañó. Puede detener la hemorragia de la ruptura de vasos sanguíneos que hubo interna y prepara la zona, o sea, esa parte que se lastimó, la prepara para ir a la siguiente fase, que es la de reconstrucción y la reparación. Dura aproximadamente entre 2 y 3 días, todo depende del grado de la lesión y del tejido que se haya lastimado. Ahora sí, entrando a la fase de proliferación, aquí es donde más inflamación vamos a tener. Aquí sucede la migración de fibroblastos, que es básicamente tejido colágeno y nos va a ayudar a que se haga una cicatriz, vaya. A través de un proceso de angiogénesis, que es la regeneración de los vasos sanguíneos, vamos a tener la ventaja de que llegan más nutrientes, oxígenos, macrófagos y se va a empezar a formar la cicatriz. Ojo, esto se me pasó a decirlo en la diapositiva pasada, pero debemos dejar que la inflamación exista, ¿sale? Por lo mismo de que esa misma inflamación, de que además nos va a ayudar a proteger la zona, va a hacer que lleguen células que van a beneficiar la recuperación, por lo que no debemos inhibir la inflamación. No debemos aplicar hielo, no debemos de tomar antiinflamatorios. Esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante en el protocolo de Peace and Love, pero es importante hacerles la mención. Dura más o menos esta fase desde el día 4 a la semana 3. Tenemos la fase de remodelación, que aquí tal cual ya se remodeló el tejido dañado con las células adecuadas. Las fibras se maduran, se reorganizan otra vez y se hace la cicatriz permanente. Tristemente, vamos a ver que este tejido, aunque se haya recuperado de la mejor manera, no va a ser igual que el tejido que antes que nos lastimáramos, ¿ok? Este proceso puede durar de meses a años, ¿ok? Normalmente 2. Puede ser muy funcional, puedes tener una función del 90-95%, pero ya no va a ser igual que antes de que sufriera algún daño, ¿sale? Y finalmente, pues tenemos la rehabilitación y el incremento de la actividad física. Esto es siendo ya que el tejido esté pues bien cicatrizado, sea funcional, vamos a regresarle esa capacidad de tener una mejor movilidad, ya sea tanto en la articulación, fortalecer y mejorar la resistencia de los músculos adyacentes en esa zona que se lastimó, ¿ok? Por lo que es importante hacer ejercicios de movilidad, hacer ejercicios de estiramiento, propioceptivos, todo eso para mejorar mucho el tejido y quede de la mejor manera, ¿sale? Y tenemos aquí pues una tablita con los tejidos, aquí los tenemos de este lado, viene en inglés, y las semanas o el tiempo que nos va a tardar en recuperar. Aquí encontramos el tendón, recordemos que el término tendinitis no se utiliza, lo adecuado es decir tendinopatía, puede ir desde la semana 3 hasta la semana 7 y la ruptura del tendón tal cual pues iría desde la semana 5 hasta el mes 6. Músculo, aquí igual tenemos la ruptura de grado 1, grado 2 y el ejercicio inducido. Esto es lo que conocemos como DOMS, que dura aproximadamente de 2 a 3 días. Una ruptura muscular del grado 1 puede ir desde 0 días hasta la cuarta semana, en grado 2 desde la tercera semana hasta el mes 3. En un grado 3 tenemos desde la semana 5 hasta el mes 6. Ya en los ligamentos, del mismo modo en el grado 1, pues puede variar. Podemos encontrar que en cuestión de 2 días, pues ya el paciente no sienta molestias, pero bien se puede extender hasta la semana 4. En el grado 2, desde la semana 3 hasta el mes 6. En el grado 3, desde la quinta semana hasta 6 meses, un año. El injerto de ligamento también va a variar mucho, va usualmente desde el mes 2 hasta 2 años y pues en el hueso desde la semana 5
al mes 3. Aquí quiero hacer mención de que todos los tejidos, independientemente, a excepción del músculo, forman una cicatriz, ¿ok? Se forma la cicatriz, se hace alguna especie de callito, pero el músculo tal cual es el único que tiene la capacidad de regenerarse, ¿ok? Este se rompe y las fibras se vuelven a regenerar, cosa que con los otros tejidos no sucede. El tendón, el ligamento, el hueso no se regenera, pero sí forma una cicatriz, ¿ok? Y bien, ¿qué hacer en cada tipo de lesión? Principalmente, de la lesión que haya sido, se debe tratar con algún especialista, ya sea algún doctor, ya sea algún fisioterapeuta, pero lo que debemos de hacer en primera instancia, en el caso de alguna fractura o una dislocación, es detener sangrado en caso de que exista, es inmovilizar la zona afectada y en el caso de la dislocación hay que hacer una tracción y acomodamos, ¿ok? A ver, permítame un poquito. Bien. Y pues bueno, ya aquí quiero hacer una mención importante en la parte de la tracción y el acomodo. Si nosotros no nos sentimos seguros de hacerlo, no lo hagamos, ¿ok? No nos queramos hacer los valientes. Si realmente no tenemos el conocimiento o la seguridad para hacerlo, no lo hagamos, ¿ok? Hay que dejar que quien sí esté seguro y quien sí sepa hacer las maniobras adecuadas, las realice. Porque si nosotros no estamos con la seguridad o tenemos temor de hacerlo, lejos de ayudarlo, lo podemos dejar peor. ¿Ok? Entonces, pues ahí nada más como mención específica de que si no estamos seguros, no lo hagamos. Y pues vamos a encontrar también en los esguinces, debemos de tener un reposo relativo, suspender el momento de la actividad o en el deporte vaya, aplicar un vendaje funcional, dependiendo pues también ya del grado de ruptura, pero lo ideal es no guardar un reposo total, sino que sea relativo, ¿sale? Porque lo mismo que les decía, si nosotros no estamos en movimiento al pasar en las fases de recuperación, el tejido que se está formando pues va a ser la cicatriz fea y nos va a limitar mucho la función. Entonces, podemos trabajar las demás estructuras que están en buen estado y de este modo, pues uno, se activa el sistema circulatorio y el sistema linfático y nos va a ayudar a drenar de forma natural lo inflamado. No lo estamos acelerando, no lo estamos inhibiendo, solamente lo estamos trabajando y estimulando. Además de que las fibras del tejido que se rompieron al estar en constante movimiento van a hacer que la cicatriz que se forme sea funcional. Entonces debemos de guardar un reposo relativo y no absoluto. En el caso muscular, en una lesión del músculo, debemos igual, del mismo modo, guardar un reposo relativo y aplicar un vendaje, esto con el fin de que nos ayude a contener el miembro afectado, ¿ok? Y del mismo modo, en una lesión tendinosa, debemos de guardar un reposo relativo y aplicar un vendaje nada más para brindar soporte y alguna contención. Y bien, protocolo de Peace and Love. Este es muy bueno, salió en la revista británica de medicina deportiva por allá del 2019. Salió a las manos de Blaise Dubois y Jean-Francois Courier. Básicamente, pues es un acrónimo donde vemos aquí Peace and Love y pues cada letrita tiene un significado puntual, ¿ok? Protección o la letra P pues hace referencia a protección, que debemos proteger la estructura dañada en sentido de no darle mucha carga, sino pues ir adaptando un poquito a las cargas. Debemos protegerlo tal vez también con un vendaje para que sea capaz de soportar un poquito más las cargas. La letra E nos encontramos con la elevación, que debemos de tener el miembro levantado un poco más que a la altura del corazón, esto para que ayude al beneficio del retorno venoso. La letra A hace alusión a antiinflamatorios o a abstenerse de tomar antiinflamatorios, porque lo que les venía diciendo, si nosotros inhibimos ese proceso de inflamación,
lejos de ayudarnos a recuperar el tejido, nos va a perjudicar más, porque recuerden que lo que llega ahí en la inflamación son macrófagos, son muchas células del sistema inmune que nos van a ayudar a limpiar y que el tejido que esté ahí se recupere de la mejor manera. Debemos hacer una compresión en la letra C, compresión, para también pues, disminuir un poco la inflamación, pero de manera natural, ¿ok? Ya sea algún vendaje compresivo acompañado de ejercicio, que será como lo ideal o lo más funcional. Tenemos también a la letra E, que consiste en educar. ¿Educar a quién? A nuestro paciente. Es hacerle entender el proceso por el que está pasando, también cuáles son los riesgos que puede vivir en caso de que no nos haga caso y también hacerle entender y educarlo en el sentido de que si nos hace caso o sigue el protocolo tal cual, va a tener mejores beneficios. Ya pasando a la palabra love, tenemos la letra L que dice load. Esto se traduce literalmente al español como carga y es básicamente irle cargando un poquito más de peso a la articulación o al tejido dañado, ¿sale? Pero esto es con una carga específica, no hay que sobrecargarlo, porque si lo hacemos, pues lejos de ayudar a nuestro pacientito, pues lo vamos a volver a lastimar y es volver a recaer al inicio de la lesión. La letra O se refiere a optimismo, que es tener una actitud optimista. Se ha demostrado que si nosotros tenemos una actitud buena con optimismo, nuestro proceso de recuperación será más rápido. ¿Ok? Suena un poco fantasioso, pero se ha comprobado que el tener una buena actitud nos va a ayudar mucho en nuestro proceso de recuperación. La letra V hace referencia a vascularización, que debemos activar nuestro sistema vascular, lo mismo que les decía, para que acompañado del sistema circulatorio, del sistema linfático, se vaya limpiando la zona de la inflamación y pues podemos hacer ejercicio aeróbico, ya sea en alguna elíptica, ya sea en una caminadora, en bicicleta estática. Lo importante es activar el sistema vascular. Y finalmente encontramos a la letra E, que hace referencia a ejercicio específico. Esto es ya más de la parte de que, dependiendo de la estructura que se dañó, o sea, en la parte del cuerpo, más aparte del tejido que estuvo dañado, meter o hacer ejercicios específicos de esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque el tobillo no tiene los mismos tipos de movimientos que tiene la rodilla, entonces, pues debemos hacer ejercicios específicos del tobillo que le van a beneficiar a su función. ¿Ok? Y bien, esto ya es parte de los primeros auxilios que se deben de brindar en el deporte, tal cual. Voy a leer un poco las diapositivas. Principalmente el tratamiento que se va a brindar en urgencias debe ser muy general para que pueda ser eficaz. Y se deben de seguir este orden al explorar las funciones vitales. Igual ahorita más adelante lo vamos a ver. Y vamos a tener, o lo vamos a dividir en dos, en una exploración primaria y en una exploración física, ¿ok? Esto podemos decir que aplica cuando el deportista tiene un golpe de cabezas, se desmaya, realmente es cuando está en duda la vida del paciente o del deportista, vaya. Y pues en la exploración primaria, lo que les decía es ver si el deportista corre algún peligro inmediato y debe de cumplir el siguiente orden según su importancia. Debemos evaluar el sistema nervioso principalmente, posteriormente el sistema respiratorio, están las vías respiratorias abiertas, si respira, y por último el sistema circulatorio. Hay que ver si tiene los signos de circulación, que son la respiración, la tos y que se pueda mover. El sistema nervioso lo vamos a evaluar a través de esta escala que se llama AFPU, igual es como una especie de acrónimo. Dependiendo de cómo encontremos al deportista, es donde lo vamos a clasificar, ¿ok? Es como una breve escala de Glasgow. Si el paciente no responde a los estímulos, o sea, en sentido
de que le hagamos preguntas, que él sepa dónde está, cómo se llama, qué día es hoy, vamos a clasificarlo en la letra A, que podemos decir que es receptivo y está consciente, no hay ningún problema. Si únicamente nos responde a estímulos verbales, de que nosotros le hablemos, pero él nos hable o intente hablar, que haga, no sé, algún sonido bucal, aunque no sean palabras tal cual, pero que él nos diga o nos emita un sonido, lo vamos a clasificar en la letra V, que es decir, que responde a estímulos verbales, ¿ok? En la letra P lo clasificaríamos únicamente si responde a estímulos dolorosos, es decir, ya le hablamos, no nos responde, no se mueve, eh, entonces nosotros vamos a pellizcarlo en alguna zona del cuerpo, ya sea en el pecho, aquí en el esternón, hacer una presión dura en la parte de aquí interna del brazo, a generar algún pellizquito o algo, y si él responde al estímulo tratando de quitarse con la mano el punto doloroso o que se mueva, lo clasificaríamos aquí, ¿ok? Que únicamente responde a estímulos dolorosos. Y finalmente, si ya le hablamos, si ya lo pellizcamos y no responde, lo pondremos en la letra U y es que no responde a ningún estímulo, ¿ok? El sistema respiratorio. Este es un poco extenso, trataré de hacerlo lo más breve y podemos ir iniciando esta evaluación conforme nos vayamos acercando al deportista. Si nosotros lo empezamos a hablar desde lo lejos y él nos responde bien, podemos decir que las vías aéreas están abiertas y despejadas, o sea, no hay ningún problema. Ya si nosotros le hablamos y no responde, vamos a evaluar principalmente la evaluación. Eh, Así como encontremos a nuestro deportista, nos vamos a acercar nosotros y lo vamos a evaluar en el sentido de que debemos ver si respira o no respira. Ojo, aquí si nosotros sospechamos de que tiene una lesión grave en la cabeza o en la columna, no sé, que se torció mucho, no lo debemos de mover, dependiendo. Y si no es algo tan grave, ahora sí ya podemos hacer una hiperextensión. ¿Vale? Aquí únicamente como para tenerlo un poquito más claro, si sospechamos de que tiene una lesión, vamos a hacer el método de extensión de cuello. Si sospechamos de que no tiene la lesión, vamos a hacer una hiperextensión, ¿ok? Igual aquí más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia de una y otra. Eh, Tal cual el método de extensión de cuello es que nosotros tomemos por debajo de los oídos al deportista y levantemos un poco, ¿sale? Vamos a hacer una pequeña extensión del cuello. Ya con eso se van a abrir las vías aéreas internas, ¿ok? Y en el caso de la hiperextensión, pues ahora sí es hacer la cabeza para atrás y levantar la barbilla, ¿ok? Se hace un movimiento un poco más brusco de la extensión, donde el objetivo es el mismo, que se abran las vías aéreas. Y en caso de que el deportista tenga un casco, ya sea que jugó fútbol americano, ciclismo o cualquier otro deporte que involucre el uso del casco, no se lo debemos de retirar por nada del mundo. Hay que dejárselo puesto, ya que a nosotros al ejercer las maniobras para retirar el casco, lo podemos lastimar aún más, ¿ok? Entonces, el abrir o despejar las vías aéreas se pueden hacer completamente con el casco puesto. Y pues ahora sí, a lo que les decía, si sospechamos de una lesión vertebral, vamos a hacer una extensión de cuello, que sería básicamente esta de aquí abajo. Vamos a sujetar de la mandíbula y levantamos un poquito, ¿ok? Lo mínimo en cuanto nosotros sintamos que ya se despejaron las vías aéreas. Y en el caso de la hiperextensión de cuello, es esta maniobra, justamente levantar la barbilla y agachar un poquito más la cabeza. Si nosotros sospechamos de que tiene las vías aéreas tapadas, vamos a utilizar el método de barrido, ¿ok? De barrido con el dedo, que es básicamente hacer como un ganchito con nuestro dedo y tratar de quitar lo que está obstruyendo la vía aérea. Puede ser algún chicle, puede ser un protector bucal. Hay deportes donde el tabaco todavía es permitido y pues el masticarlo. Entonces,
nosotros con el método de barrido de dedo debemos de intentar sacar o desobstruir las vías aéreas. Y para comprobar que nuestro deportista sí está respirando, tenemos esas tres claves, que es ver si está respirando, que se infle el pecho, oír que está respirando, por eso debemos de agacharnos y sentir la respiración, ¿ok? Probablemente podemos poner nuestro dedo, sentir que sí está respirando, o hay una técnica muy vieja que es muy funcional, un espejo muy pequeño, se lo ponemos igual aquí en las fosas nasales y el mismo calorcito del dióxido del carbono va a empañar el vidrio. Ya con esos tres puntos claves, pues vamos a comprobar si nuestro deportista sí está respirando. Y pues finalmente tenemos al sistema circulatorio. Aquí la idea de esto es verificar o más bien saber en qué estado se encuentra el salud del corazón y los vasos sanguíneos. Los principales aspectos o ausencia de signos, pues es la respiración, tos y el movimiento. Si no los presenta, pues sí hay que preocuparnos. Y si sí los presenta, pues no hay mucho de qué preocuparse, ¿ok? Podemos encontrar una hemorragia interna o una hemorragia externa. Para comprobar el pulso, lo que les decía, si el paciente se mueve, tose, respira, hay pulso, sí o sí. Pero si el deportista está inconsciente y no vemos respuestas de movimientos, de tos o de respiración, esto, pues de acuerdo a lo que evaluamos anteriormente, vamos a iniciar, sí o sí, el RCP. Eh, Probablemente en el sistema circulatorio vamos a encontrar hemorragias, ya sean hemorragias externas o hemorragias internas. La hemorragia externa, pues como tal, es muy sencilla de diagnosticar, es pues nada más vemos con el deportista si está perdiendo sangre, pues ya nos da positivo, por decirlo de algún modo, a una hemorragia externa. Si aquí le brindamos los primeros auxilios necesarios, no pasa nada, no hay mucho de qué preocuparse, tenemos a nuestro deportista sano. El problema es con las hemorragias internas. Estas son un poquito más difíciles de localizar, pero no son imposibles, ¿ok? El signo principal de una hemorragia interna es que vamos a entrar en un shock hipovolémico y encontraremos este cuadro. Vamos a tener a un paciente o a un deportista con una sudoración profusa, la piel fría y viscosa, las pupilas dilatadas, la respiración y el pulso un poco acelerado. Podemos encontrar también que sienta náuseas, que sienta vómito y va a tener una sed acuciante. ¿Qué quiere decir acuciante? Que mucho, abundante, va a tener demasiada sed. Y bueno, antes de iniciar con la exploración física, si nosotros nos acercamos a nuestro deportista para brindar los primeros auxilios, si vemos que él se mueve, que él habla, que respira, todo, nos vamos a saltar toda la exploración anterior, ¿ok? No tiene caso que la hagamos porque si habla, si respira, si se mueve, pues es señal de que está sano, ¿ok? No hay de qué preocuparse y podemos ir directamente a la exploración física. Y pues vamos a ver o a aplicar estos tres puntos, que es la anamnesis, la observación y la palpación. ¿Ok? La anamnesis, pues vamos a preguntarle al paciente qué fue lo que sucedió, qué es lo que él sintió. Podemos preguntarle también a testigos, ya sea público que esté viendo el deporte o incluso a los mismos compañeros de equipo, que cualquier dato que ellos nos puedan dar, que hayan visto, o que hayan presenciado, nos va a ser muy útil para poder diagnosticarlo y darle el tratamiento adecuado. El segundo punto es la observación. Aquí pues vamos a ver tal cual ya la aparición de signos y pues los síntomas existentes en una lesión, que ya vimos que puede ser dolor, inflamación, alguna hemorragia o algún hematoma, y por último, encontramos a la palpación. Esta es como la parte final, ya que nos va a terminar de dar la pauta de la estructura que se pudo haber dañado. Aquí podemos hacer, bueno, presiones para identificar cuál es la zona con más dolor. Podemos encontrar o hacer ya más bien como movilizaciones, pruebas de exploración física, tal cual, que nos va a terminar de reunir toda la información para saber qué es lo que tiene nuestro deportista. Y pues como último punto tenemos a la prevención de lesiones, lo que les decía también, ningún deportista está exento a lesionarse, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para que se prevengan las lesiones.
Principalmente debemos de tener un cuerpo fuerte, ya que si nosotros estamos en constante movimiento y fortalecemos a nuestro templo sagrado que es el cuerpo, pues vamos a ser menos propensos. Esto debido a que el mismo tejido, si está sano, si está fuerte, pues va a ser muy resistente, ¿ok? Entonces, pues va a disminuir considerablemente el que nosotros nos lastimemos. Debemos de tener también un calentamiento adecuado. Anteriormente se decía mucho que los estiramientos eran una muy buena forma de calentar, pero también ya se ha visto que no tanto. Lo ideal es hacer estiramientos dinámicos, que es básicamente mover el cuerpo, como lubricar las articulaciones. Los estiramientos estáticos es lo que consideramos como perjudicial, por decirlo de algún modo. Esto en el sentido de que si nosotros estiramos antes de hacer la competencia o de entrenar, pues ya estamos llevando al músculo a una capacidad máxima de tensión, siendo que ya al momento de hacer el ejercicio va a estar sobreestimulado el músculo y no vamos a rendir del mismo modo y pues nos podemos lastimar. Ojo, esto es hacer importante la mención que únicamente es en estiramientos estáticos con una duración mayor a 30 segundos, ¿ok? Si dura menos, pues realmente no pasa tanto, pero lo ideal es calentar con estiramientos dinámicos, que es básicamente movilizaciones. Y lo mismo es una parte del enfriamiento, que, ay, es que estirando va a prevenir lesiones. No, realmente es muy similar que el calentamiento. Si ya sometimos nosotros al cuerpo a mucho esfuerzo después de hacer la actividad, si nosotros estiramos después de hacer el ejercicio, es lo mismo, estamos tensionando más al músculo, lo estamos llevando a otra carga, lo estamos tensionando. Entonces, si nosotros tensionamos más al músculo, pues puede existir micro roturas también en el músculo. Por lo que lo ideal sería llevar un enfriamiento o una vuelta a la calma pues caminando, reduciendo el ritmo cardíaco, nos podemos acostar completamente y hacer respiraciones, no tanto con estiramientos, ¿ok? Otro punto para la prevención de lesiones es el plan de entrenamiento adecuado e individualizado. Probablemente tú y yo que queremos hacer ejercicio tenemos la misma capacidad física, vaya por decirlo de algún modo, pero nuestro plan debe ser individualizado en el sentido de que pues seamos muy similares y seamos adultos sanos. Hay factores como la genética, el estilo de vida, que pues no nos van a permitir realizar a lo mejor el mismo o seguir el ritmo al otro, por lo que debe estar el plan hecho de acuerdo a nuestras medidas y nuestras necesidades, ¿ok? Debemos de practicarlo en un entorno seguro, esto es pues básicamente encontrar el área adecuada para hacerlo. No es lo mismo salir a correr en una pista que salir a correr al cerro donde está todo duro y con superficies irregulares. Debemos de realizar las técnicas correctas. Esto pues también ya les había hecho mención hace algún momento. Debemos de tener un estado mental sano y si no lo tenemos, buscar la forma de regularlo a través del ejercicio. Una alimentación adecuada, igual lo que les había dicho es que debemos de nutrir o de surtir al cuerpo con los nutrientes adecuados para que tenga un correcto funcionamiento en cualquier estructura, ya sea en lo óseo, en lo muscular, en lo articular, y finalmente encontrar un deporte apto para ti, ¿ok? No es lo mismo que un señor de 60 a 70 años con osteoporosis juegue fútbol americano a que practique golf, tiro con arco, ¿sale? Debemos de clasificar o más bien de encontrar un deporte donde no nos ponga en riesgo nuestra integridad. Y ya es toda la diapositiva. Vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o algo, siéntase con toda la libertad de abrir el micrófono, pregunte lo que sea. Igual si quieren prender su cámara adelante, no hay ningún problema. Los escucho, chicos, si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie tiene alguna preguntita? Con confianza, no pasa nada. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo nada más para hacer mención, o sea, más que una pregunta, es como un comentario. En cuestión de aquí por donde yo, yo radico, existen mucho eso de los famosos hueseros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un esguince de tobillo, por ejemplo, un grado uno, grado 2? Lo que pasa que, por ejemplo, saliendo de jugar, este tipo de jugadores asisten con ese tipo de personas, que son los famosos hueseros. Entonces, para ellos es como algo placentero, que por ejemplo van y lo famoso que las palabras que utilizan es, no, pues voy que me suave porque me lastimé, ¿no? Entonces, yo siento que a veces es más que nada esa parte de que ellos sienten que nada más con un simple masaje, una simple sobada, ya con eso o con eso queda. No tengo igual colegas que normalmente eso es lo que realizan, ¿sabe qué? No, pues, como paciente. No, pero pues como están acostumbrados, nada más les doy un masaje y no, pues ya quedaste, ya con eso puedes entrar a jugar otra vez, por ejemplo, al tercer día, a la semana. Pues sí, tristemente muchas personas prefieren ir con el huesero que ir con un fisioterapeuta. Uno, por el sentido de que incluso puede ser más barato asistir con ellos que como tal ya con un fisioterapeuta. Lo que nosotros podemos hacer y lo que está en nuestras manos es ser o hacer promoción de la salud, vaya. Hay que darle a conocer a las personas de qué es lo que realmente consiste la fisioterapia, que no únicamente con un masaje la persona se va a sentir mejor y se va a recuperar. Realmente pues eso, pues sí nos podría llegar a ayudar, pero no va a tener un tejido sano, por decirlo de algún modo, porque no se le está rehabilitando. Y lo que les digo, en nuestras manos está el promocionar la carrera, por decirlo de algún modo, hacerles entender cuál es el proceso por el que están pasando y de qué manera nosotros les podemos ayudar, y principalmente pues que tengan claro que un masaje no lo es todo, que hay que hacer ciertos ejercicios para que el miembro pueda trabajar bien o tenga las capacidades que debería de tener, readaptarlo a las necesidades o a las actividades de la vida diaria de esa persona, porque te aseguro que cualquier persona que haya ido con un huesero va constantemente o va cada 2, cada 3 meses por el hecho de que le sigue doliendo o de que no ha quedado bien. Y es justamente por esa parte de que no se le ha dado el tratamiento adecuado. Hola, buenos días. ¿Qué ¿Me tal? logro Buenos escuchar? días. ¿Sí? Dime. Pues bueno, primero que nada, excelente ponencia, muchísimas gracias. En segunda, hiciste una mención sobre el proceso de la inflamación y respecto al hielo, este, hay una controversia ahí porque muchos de mis compañeros sí mencionan ok, inflamación del esguince, luego poner el hielo, etc. Y pues bueno, tengo ahí como que una duda en cuanto a si es bueno o es malo, porque también sé que pues el proceso de inflamación es un proceso natural del cuerpo que nos ayuda, pero viene la controversia de que nos dicen también que inmediatamente el hielo. Ok. Justamente lo que les decía, el hielo como tal es un antiinflamatorio, por lo que lo debemos de suspender, o al menos no suspenderlo en su totalidad, sino más bien trabajarlo con contrastes, aplicar hielo y alguna compresita caliente, o trabajar con agua fría y agua caliente, ¿sale? Porque acuérdate que el hielo lo que hace es una vasoconstricción, va a hacer los vasos sanguíneos más pequeños, los va a hacer delgados, entonces pues ya no va a llegar el mismo flujo de sangre que pues llegaría si nosotros dejamos que la inflamación suceda. Lo ideal para trabajar una inflamación es trabajar con contrastes justamente, donde apliquemos frío y calor. El calor hace completamente lo contrario que el frío, hace una vasodilatación, perdón, donde expande los vasos sanguíneos, donde Y los hace estaremos más ahí grandes. haciendo el bombeo, ¿verdad? Efectivamente. Entonces cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos y se va a drenar de manera natural, ¿sale?
Entonces te digo, la aplicación del hielo tal cual solo, pues nos va a perjudicar. Lo ideal es trabajarlo con contrastes, frío y caliente, Gracias. cuando gustes. ¿Alguien más Bueno, sí tiene? tengo otra pregunta, disculpe. Adelante, dime. Tengo en casa a una persona que tiene 15 grado 2 de hombro. Ok, Presenta todavía, esta es la tercera semana y todavía presenta inflamación mediano, pero literal, ya le estoy haciendo movilizaciones y demás, es mi esposo, entonces me conflictúa un poco mucho el cómo no tiene de verdad muy poco rango de movimiento ya, al igual que la sensibilidad de codo a manos está muy presente y mucho acortamiento del movimiento de hombro. Entonces, estoy ahorita trabajando solamente movilidad y activación, de pinza gruesa. ¿Qué más podría aplicarlo con ellos que se ve diferente? Pues no lo trato como un paciente, pues es mi esposo, es raro. ¿Cómo lo podría abordar? ok. Pues igual es un tema un poco interesante. Nos extenderíamos mucho en eso. Igual si quieres, bueno, no sé si sigas las redes de Sanar Therapy. Si puedes, hazlo, mándame un mensajito y por ahí te puedo guiar un poquito más. Pero así a Muchas grandes gracias. rasgos, pues hay que evaluarlo otra vez. Eh, Trabajar también la parte de la vascularización, que haga ejercicio aeróbico, vaya para activar el sistema circulatorio y que eso mismo nos ayude a drenar lo inflamado que está ahí, acompañado de los baños de contraste. Pero, pues te digo, escríbeme y podemos abordarlo más a profundidad Muchas gracias. cuando gustes. ¿Alguien más, muchachos, con alguna otra duda, pregunta, comentario? Doc, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿tú cómo Un estás? saludo muy especial desde Medellín, Colombia, Doc. Mira, por ahí estuve leyendo un libro de agentes físicos de Michelle Cameron, que realmente pues es muy famosa en esta parte, y hablaba pues como de ese proceso isotrópico en en los esguinces sobre todo, y que era muy importante como las primeras 24 horas dejar como esta zona sin aplicar nada, como para que los agentes físicos internos hicieran pues como ese trabajo y luego ya más o menos 20, 24 horas ya empezar a hacer un trabajo como de aplicación de agentes físicos externos, como lo que estabas hablando ahí, el contraste de calor-frío. Entonces no sé qué me puedes aconsejar tú acerca de eso. Muchas gracias. Ok, bien, interesante tu pregunta. Sí, es cierto, debemos, o sea, no debería ser algo inmediato, vaya, dependiendo también de nuestras necesidades del paciente. O sea, si es un deportista de alto rendimiento, que pues su vida realmente depende si juega o no juega, entonces pues sí debemos de darle un tratamiento distinto. Pero para una persona convencional o probablemente igual un deportista, pero que no esté en competencia, podemos dejar que descanse 1 o 2 días y posteriormente ahora sí ya aplicar a los agentes físicos, ya sea el contraste, electroterapia, láser, pero preferentemente hay que dejar inicialmente que el mismo proceso de homeostasis que sucede en el cuerpo se autorregule, ¿ok? Es normal que aparezca la inflamación, que aparezca el dolor y hay que dejar que eso suceda, ¿ok? Pero sí, después de que ya sucedió ese momento, que puede ser un día, pueden ser 2 días, ahora sí ya iniciar como con el mejor tratamiento o más específico el tratamiento. ¿Sí quedó claro? Sí, Doc, muchísimas gracias. Bien, cuando gustes. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Con confianza, chicos. Sin miedo, no pasa nada.
Bien, si ya pues nadie más tiene alguna pregunta o algo, damos por concluida esta ponencia. Les quiero volver a agradecer que se hayan tomado una parte de su tiempo para estar dentro de la plataforma y hayan participado aquí. Les quiero hacer también la invitación de que se suscriban o que sigan las redes sociales eh, de Sanar Therapy para que no se pierdan las futuras ponencias en los próximos webinars. Igual, si quieren volver a ver algún tema que se vio en esta segunda edición, en el canal de YouTube con el mismo nombre, Sanar Therapy, estaremos subiendo todas las ponencias que se vieron en esta segunda edición. Y una última preguntita de Donato. Dice, ¿en problemas de varices es bueno aplicar hielo? Lo ideal sería que se trabajara con otras cositas, principalmente con ejercicios de circulación y pues ejercicios específicos en esa zona donde están las varices. Además de que va mucho de la mano o va a ser más beneficioso el que se pongan unas inyecciones, no recuerdo exactamente el nombre o cómo es el mecanismo tal cual, pero el chiste es que esas inyecciones nos van a ayudar a que se filtren las varices y disminuyan en su tamaño. ¿Sí quedó claro? Bien. Muy buen día a todos ustedes. Nuevamente les agradezco por tomarse un tiempo y estar aquí. Y pues hasta aquí vamos a dejar la ponencia de lesiones deportivas. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Bye.